El día de hoy comenzamos con la conferencia magistral El profesorado ante la diversidad, formación, retos y dilemas, del doctor Pedro Jurado de los Santos. El doctor Pedro trabaja como profesor titular de universidad numerario en la Facultad de Ciencias de la Educación del Departamento de Pedagogía Aplicada en la Universidad Autónoma de Barcelona, España. Entre su formación es doctor en Filosofía y Letras, titulado sobresaliente cum laude por unanimidad, licenciado en Filosofía y Letras por la Universidad Autónoma de Barcelona, licenciado, esto en el área de Ciencias de la Educación, también licenciado en Filosofía y Letras en la sección de Psicología por la misma Universidad de Barcelona, tiene especialidad de Pedagogía Terapéutica también por la Universidad Autónoma de Barcelona. Dentro de los cargos que ha desempeñado, como coordinador pedagógico del Departamento de Formación del Fondo de Promoción del Empleo, asesor del Fondo de Promoción del Empleo en la Unidad Territorial de Cataluña de 1987 a junio del 88, coordinador responsable de la especialidad de Pedagogía Terapéutica en el Departamento de Pedagogía y Didáctica de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Autónoma de Barcelona, coordinador del programa de doctorado de Pedagogía Aplicada en los procesos de innovación y calidad educativa por la misma universidad, director coordinador de diplomado de posgrado, intervención psicopedagógica y necesidades educativas del Departamento de Pedagogía Aplicada por la Universidad de Barcelona, director coordinador de posgrado de formación para la intervención socioeducativa en personas adultas con dificultades especiales, coordinador de los estudios de psicopedagogía en licenciatura y educación especial en la Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad Autónoma de Barcelona, coordinador de los estudios de psicopedagogía, licenciatura y educación especial en la misma facultad, codirector del máster de formación de formadores del grupo de investigación CIFO del Departamento de Pedagogía Aplicada, coordinador de la unidad departamental en Pedagogía Aplicada de 2006 a enero 2008, secretario del grupo de investigación del colectivo de investigación en formación ocupacional del Departamento de Pedagogía Aplicada, director del grupo de investigación Observatorio para la Inclusión Socioeducativa, director del Departamento de Pedagogía Aplicada de enero del 2008 a enero 2011, y pudiésemos seguir con muchas situaciones, pero creo que mejor ese tiempo lo destinamos para las preguntas que tengan ustedes o los comentarios que tengan a bien hacerle al término de su charla, conferencia, y también coloquialmente, como decimos aquí, nos amenazó. Va a haber preguntas también de aquí para allá, así que hay que estar muy atentos. Y sin más, les pido un fuerte aplauso para el doctor Pedro. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias al profesor, al doctor Ricardo, también a la profesora, la doctora Rocío, por la invitación que me hicieron en su día. Por lo tanto, y muchas gracias a toda la organización por, yo creo, que por las atenciones que han podido tener, no solamente hacia mí, creo que además por un buen hacer con relación al evento que han organizado. En este sentido, a partir de las palabras que el doctor Ricardo acaba de decir, bueno, no hagan caso de tantos cargos, porque los cargos los carga el diablo, claro. Lo importante no son los cargos, sino en todo caso lo importante son las acciones que uno pone en marcha y que realiza pues, en su contexto de trabajo. Y es ahí donde a mí me ha interesado fundamentalmente intentar pues, ubicarme en un contexto de trabajo que pueda pues, colaborar en él y además pueda transformarlo y pueda servir como un eje de transformación también, no solamente propia y personal, que en ese sentido ha sido muy clara, que tiene una gran transformación personal a lo largo del tiempo,
sino también intentar pues, ofrecer aquello que se pueda pues, para mejorar el entorno en el cual nosotros nos situamos normalmente, aunque bajo los ejes de la globalización, lógicamente, los nexos nos permiten establecer ideas mucho más allá de las propias locales. Muchas gracias además a todos ustedes por la atención. Intentaré, no sé si dar respuesta a todas las dudas, pero sí hacer algunos planteamientos y este evento me ofrece como mínimo poder reflexionar por una parte y exponer algunas de las ideas sobre las que hemos ido trabajando. No son las únicas, son muchísimas más a lo largo del tiempo. Después de más de 30 años del ejercicio profesional, hemos de suponer que ya lo que uno está haciendo en la actualidad está centrando su interés en la actualidad, no en el pasado necesariamente. Por lo tanto, el pasado sirve. Hemos pasado página, no olvidamos la página, la podemos volver a recuperar, lógicamente, pero lo importante va a ser lo que hacemos en la actualidad. Y digo esto porque este es un planteamiento que voy a intentar incorporar a lo largo de todo este proceso que les voy a ir explicando. Bien, he hecho una serie de claves sobre las que vamos a ir, les voy a ir explicando. Algunas tienen que ver con la perspectiva que se puede plantear con relación a la educación inclusiva y también con relación a la formación de los profesionales que van a trabajar en la educación inclusiva y específicamente de los docentes. Y en este caso, ¿qué cambios va a afrontar el profesorado? ¿Cuáles son sus áreas de competencia? ¿Cuáles son los modelos de acción? Explicar el marco de la educación inclusiva y cómo afecta, qué principios se pueden asumir y deberían de asumir los docentes en este marco para poner en marcha acciones formativas. Intentaré avanzar hacia buenas prácticas. A mí lo de buenas prácticas siempre me ha sabido muy raro. Se supone que toda práctica tiene que ser buena, tiene que tener fuerza de bondad, porque si no es buena, entonces es mejor no hacerla. Pero bien, en el argot utilizamos en todos lados lo de las buenas prácticas. Y espero que me entiendan con lo que acabo de decir. Además, intentaré también establecer algunos retos y debates del profesorado para atender a la diversidad. Inicialmente nos situamos en algo que ya se ha ido diciendo por activa y por pasiva, y en este ir diciendo por activa y por pasiva estamos en este proceso de inclusión, que aquí nos situamos. Claro, ¿qué implica? Reconocimiento de las dimensiones de la diversidad, que son diversas: dimensión cultural, dimensión social, dimensión personal, dimensión económica, dimensión sociolaboral inclusive. Es decir, toda una serie de aspectos que nos van a ir marcando las diferencias que tenemos unos y otros. Somos totalmente distintos. Bueno, es que ni tan siquiera los gemelos univitelinos, dado que uno ha salido antes y el otro más tarde, aunque sean de segundos o de minutos, hay algunas diferencias que nosotros normalmente somos incapaces de poderlas visualizar. Sin embargo, les puedo asegurar que las madres sí que lo hacen. Ellas han aprendido a establecer esas diferencias, han sabido diferenciar la individualidad. Digo esto porque ya es un primer problema que se nos plantea como docentes, como profesionales. Saber diferenciar la individualidad. Y es en este marco en el que yo me sitúo. Lógicamente nos tiene que llevar a eliminar cualquier forma de exclusión. Bueno, los profesores, yo digo normalmente los profesores y las escuelas intentamos hacer lo que podemos, y en este hacer lo que podemos intentamos afrontar los retos con nuestro pequeño grano, con nuestra aportación de nuestro grano de arena. No obstante, la dimensión va mucho más allá, porque no actuamos en un marco no relacionado, sino actuamos en marcos relacionados. Por lo tanto, lo que tenemos que tener presente es que las soluciones no son únicas, no las tenemos nosotros, solo las podemos aportar, como decía antes, este grano de arena a poder solucionar los problemas. Y en este marco de diversidad así lo debemos de entender, porque sin la relación estrecha con el marco social, difícilmente vamos a solucionar muchos problemas. Sé bien que muchas de ustedes y muchos de ustedes están trabajando en situaciones, yo diría que de vulnerabilidad social.
Y son situaciones, son las situaciones las que provocan la vulnerabilidad. Las personas no somos vulnerables. A veces leemos la persona vulnerable. No existe la persona vulnerable. Existe la situación de vulnerabilidad que viene provocada siempre desde fuera. Por lo tanto, ese desde fuera es lo que tenemos que tener presente, porque ese es el que nos va a provocar esas formas de exclusión. Lógicamente no voy a insistir en aspectos relacionados con la igualdad, la equidad y la justicia social, que son aspectos que se han ido tratando y no es necesario que yo vuelva a rehacer algunas de las conferencias que ya se han ido planteando acá. Ni tampoco insistir sobre accesibilidad, participación, aprendizaje y el logro, porque son aspectos claves en que estamos trabajando en la inclusión. Lo que sí me gustaría insistir es que tenemos que trabajar necesariamente desde este planteamiento de los entornos inclusivos. Es decir, ¿dónde trabajamos? Obviamente nos toca nuestro quehacer cotidiano, nos toca realizarlo en un entorno que es la escuela. Bueno, pues ese es el primer eslabón que hemos de revisar. La escuela como entorno inclusivo. Claro, algunos pueden decir, bueno, vamos también al aula. Sí, pero es que el aula está dentro de la escuela. Por lo tanto, si la escuela es inclusiva, lógicamente todas las aulas que hay dentro de esa escuela lo deben de ser. Y además desde estos parámetros, lógicamente, que es lo que habrá que revisar en la escuela. Eso está afectando, lógicamente, no solamente a los proyectos educativos de centro, sino también y fundamentalmente a cómo los profesionales encaran ese proceso. Y en ese cómo tiene que ver su formación y su perfil. Tenemos también que asumir que es un entorno en el cual se dan derechos. Los deberes los imponen, pero los derechos hemos nacido con ellos. Son lo primero, no son lo último. Lo primero son los derechos. Las obligaciones nos las van imponiendo y además nos las impone también el poder intentar solucionar las necesidades de la vida cotidiana. La vida. Y en esas imposiciones tendremos que trabajar. Pues claro que sí, porque esto no deja de ser, y el docente lo tiene que tener presente, un proceso dialógico entre lo que son las necesidades sociales, las imposiciones que nos vienen derivadas precisamente de poder convivir en un marco social y en un marco en el cual nosotros podemos desarrollarnos y nuestros propios derechos. Ese entorno también debe ser un entorno de solidaridad. No hay manera de conseguir un proceso inclusivo si este valor no prevalece. El término, los valores forman parte de los procesos culturales, pero también forman parte también, como es obvio, de cada individuo, porque hay una cultura individual que forma parte de esa cultura social mucho más genérica. Otro aspecto clave es el de la estima social. No solamente la estima social que debe tener cualquier persona que está en un centro educativo, cualquier persona que está en el marco social, cualquier ciudadano debe tener estima social, sino en nuestro caso, y además es mucho más, vamos a llamarle más fuerte, porque atiende a nuestra responsabilidad como docentes de todos esos alumnos, cada uno de los alumnos que hay, que existen ahí, que están ahí en la escuela, que muy a menudo están obligados a ir a la escuela por los procesos de escolarización obligatoria, al menos en los sistemas educativos que establecen la obligación en el nuestro de 6 a 16 años, y acá creo que también. Por lo tanto, si están obligados, estamos obligados a estimarlos a todos y cada uno. Y en esa estima, por eso, en esa estima es donde empezamos a darle importancia a lo que son los procesos de desarrollo afectivo de cada uno de ellos. Y por supuesto, la tendencia hacia la autonomía. El preservar la autonomía implica también preservar la individualidad de cada uno, porque hay que posibilitar. Bueno, ¿cuántas cosas hay ahí en medio en este entresijo en el cual intento movernos o intentamos movernos? Yo lo considero complejo y es verdad que estamos dentro de esas teorías, en los análisis que hacemos, esas teorías se llaman de la complejidad o la complejia, que incluso algunos otros podrían plantear. Pero bien, este sería como punto de partida para que vean de alguna manera dónde nos vamos situando. Perdón. Claro, hay toda una serie de principios
que ya debemos de ir asumiendo de forma muy clara en la actualidad como docentes. Y esto nos tiene que hacer cambiar nuestra visión, nuestra perspectiva, el cómo vamos a encarar cualquier proceso de relación con el otro. Y en este sentido nos situamos. Miren, hay que abandonar el modelo de déficit. Nuestro modelo no es un modelo psicomédico. Nuestro modelo es un modelo educativo. El modelo educativo va mucho más allá del modelo psicomédico. El modelo psicomédico incide sobre el individuo, exactamente sobre las problemáticas de un proceso de categorización y que lleva a la estigmatización y a los prejuicios. Como uno es bajo, como uno es alto, como uno es feo, como uno es guapo. ¿Qué es esto de ser? Bueno, son concepciones que estamos utilizando artificialmente para establecer connotaciones sobre los demás. Hay que cambiarlo. En definitiva, hay que romper ese planteamiento que nos lleva a determinar la existencia de categorías. Dicho de otra manera, hay que abandonar. No existe. Lo que existe en todo caso es un modelo relacionado con las necesidades. Y es ahí, por eso hablamos de alumnos con necesidad de soporte educativo. A mí tampoco me gusta la palabra, pero alguna hay que utilizar. Digo de soporte o de apoyo, llámenle como quieran, en este sentido. Son alumnos que requieren, por las circunstancias que sean, una ayuda que no la encuentran en el lugar en ese momento. Por lo tanto, habrá que revisar desde los recursos externos cómo podemos incorporar esa ayuda, ya que no disponemos en ese momento de esa ayuda para cualquier sujeto. La persona es el agente de orientación. No es, es decir, que al incidir sobre cada uno de los alumnos, lo que vamos es estableciendo parámetros para que cada uno de esos alumnos pueda seguir su propia trayectoria. Este aspecto es muy importante, porque son trayectorias en las cuales cada alumno va a establecer un proceso de identificación con el contexto en el cual se va desarrollando y de asumiendo en ese proceso de identificación su propia individualidad. El planteamiento de la pedagogía del éxito, bueno, es que no podemos hablar de que lo que hacemos lo hacemos para fracasar. ¿A alguien se le ocurre ahí, maestro, que vaya al aula y dice, no, yo voy a fracasar? Bueno, si lo piensan, cámbienlo. No, nadie va a fracasar. Este planteamiento que a veces hacemos y lo usan mucho en Latinoamérica, por cierto, de el maestro frente al grupo, ¿le suena, verdad? No, el maestro no está frente al grupo. El maestro está con el grupo. Hay que cambiar. No está frente, porque frente pareciera como si fueran en los ejércitos romanos de Julio César, que aludían a la diversidad como los ejércitos enemigos que rodeaban el imperio, contra los que había que luchar. Eso es frente. Pues no. Nuestro caso no es ese estar frente, sino estar con, porque si no, no tenemos presente, o si no, no estamos en un proceso de inclusión. O al estar enfrente, no, hay algunos aspectos que estamos obviando, como ya intentaré aludir posterior. Otro aspecto que, bueno, si tienen luego alguna pregunta, me interesa mucho lo de la pedagogía del éxito, porque toda acción tiene que implicar aprendizaje. Sencillamente, toda acción. Y no el aprendizaje desde el punto de vista que plantea el docente, sino el aprendizaje que consigue el alumno, que es distinto. Entonces, las valoraciones y los criterios que hay que utilizar de valoración no deben de estar fundamentados en criterios exclusivamente de eficacia, sino también de eficiencia o de satisfactoriedad, que sería uno de los términos que deberíamos utilizar más comúnmente cuando estamos planteando una relación con el alumno. Los objetivos que se planteen en cualquier acción deben ser referenciales y recurrentes. Claro, ¿qué es eso de recurrente? Pretendemos que los aprendizajes sean significativos, pero aludimos a que lo significativo es aquello que le puede ser útil al sujeto, le puede ser útil al alumno. ¿Para qué? Pues para satisfacer sus propias necesidades y desarrollarse. Por lo tanto, tendremos que saber cuáles son esas necesidades y de dónde derivan esas necesidades. Pues derivan del alumno y del contexto, de ambos dos. Aquí se tiene que establecer un proceso dialógico y en eso tiene que pensar el docente, en ese proceso dialógico, entre cuáles son las necesidades del alumno y cuáles son las necesidades que, de alguna manera, también vienen establecidas y definidas desde la política.
en este caso desde la política educativa. Bien. Por aquello que dicen que estamos obligados a hacer determinadas cosas, y es verdad, y las hacemos. Otro aspecto que hay que tener muy claro, y esto, si alguien me dijera, bueno, Pedro, ¿qué es diversidad para ti? Pues miren, para mí diversidad es esto. Esa sería la definición de diversidad. Rechazo cero. Eso sería diversidad. Al menos desde un planteamiento educativo. Todos es todos, sin excepción. Por lo tanto, no hay ningún rechazo absolutamente a nadie. Fíjense que esto lo que hace en el docente es cambiar algunas de sus perspectivas y de sus pensamientos. Claro, somos herederos de nuestra propia sociohistoria de aprendizaje. Y en esta historia de aprendizaje que cada uno de nosotros y de nosotras tenemos, hemos llegado al momento actual pues con una mochila. Y en esa mochila hay muchas cosas que realmente hacen mal, yo diría, al alumnado. ¿Por qué? Porque podemos partir de esos aprendizajes que muy a menudo pueden ser prejuiciosos o muy a menudo están encarados desde un planteamiento exclusivamente monotético. Es un aspecto importante de lo monotético, es decir, con creencias únicas, pues nos lleva a rechazar a algunos alumnos. Y establecemos, ahí está, por ejemplo, cuando ponemos en marcha procesos competitivos. Otro aspecto a destacar en esta intervención como principios es la no sobreprotección. Bueno, es algo que nos ha tocado a todos y a todas, supongo, de alguna manera. El sentir a alguien débil que tenemos delante, el sentirlo como en situación de vulnerabilidad y por lo tanto hay que abrazarlo, ¿verdad? Sí, hay que abrazarlo emocionalmente, claro que sí, pero no hay que sobreprotegerlo. Si se abraza a uno, se abrazan a todos. No sé si me explico en este sentido y espero que me entiendan. Porque la sobreprotección lo único que genera es dependencia y nuestro marco de acción en educación es posibilitar precisamente todo lo contrario, la búsqueda de la independencia. Ya sabemos que no existe la independencia, pero sí como tendencia que nos oriente las acciones. Y en este sentido, pues podríamos aludir a muchos más principios, pero yo creo que para podernos manejar como docentes, deberíamos de incorporar al menos algunos de estos. Claro, haciendo un análisis, DAFO ya lo conocen, debilidades, fortalezas, amenazas y oportunidades. Algo muy usual que empezó en el ámbito de mucho más de la empresa. No se crean ustedes que hemos inventado en educación las cosas. Es curioso, ayer le comentaba a una compañera que lo que nosotros lo vimos comúnmente como el aprendizaje cooperativo, esto surge hace prácticamente más de un siglo, prácticamente más de un siglo, y surge en la empresa. Entonces es una estrategia organizativa de la empresa para producir con mayor calidad. Además, surge para la calidad, no surge para mayor producción, sino para la calidad. Lo del trabajo en cadena se cambia por el trabajo en equipo, por ejemplo. Aunque ahora hay muchas tendencias multinacionales, de empresas multinacionales que están cambiando todos los parámetros, precisamente con la época, con lo de la robotización y las TICs, que es algo que nos tiene que hacer pensar algunas cosas. Pero bien, entre los planteamientos de las debilidades que yo creo que tenemos que tener presentes, y además como perspectiva, tal como apuntaba al principio, esa necesidad de ver la perspectiva, es que los alumnos que tienen necesidad de apoyo se encuentran en una situación de desventaja social inicial. ¿Por qué? Bueno, tenemos que averiguar esas causas, porque una forma de intervenir sobre vamos a llamarle, sobre las soluciones, es conocer las causas, y es algo lógico. Bien, hay diferencias económicas, hay diferencias culturales, hay diferencias sociales muy claras entre muchos alumnos. Y por lo tanto habrá que valorar siempre desde nuestro punto de vista lo que se llama la historia de aprendizaje de cada uno de los alumnos. Es ahí donde el análisis de las necesidades que tienen se van a ir incorporando. Yo entiendo
que hay una poca sensibilización todavía. Claro, los que trabajamos en el ámbito educativo y además hemos trabajado, vamos a llamarle, con aquellos que están en una situación de mayor grado de vulnerabilidad, sí hemos desarrollado la sensibilidad, pero les puedo asegurar que cuando estamos trabajando en otros lugares, por ejemplo, en centros ordinarios, llámenle allí interrogatoria, muchísimos de los profesores y muchas de las investigaciones que estamos realizando inciden en ese sentido, ya nos hablan claramente de la falta de sensibilidad que tiene mucho profesorado precisamente para poder ir atendiendo a esos alumnos bajo sus planteamientos de la mochila que tienen acumulada. Espero que entiendan el término mochila aquí, Es algo que es la carga que cada uno de nosotros y de nosotras lleva. En esa carga nos tenemos que ir situando. Luego, hay carencias de alfabetización. Claro, históricamente, y además recuerden los sistemas educativos surgen precisamente en la época de la industrialización, 1840, 1850 más o menos. En España sale una ley en 1857 y aquí creo que la tenían de 1860, por ahí más o menos también, una ley de educación. Si no recuerdo mal, aproximadamente. Perdónenme la falta de memoria de la ley mexicana en este caso. Pero aparecen. ¿Y qué es lo primero que hacen? Lectura, escritura y cálculo. Bueno, hoy en día las competencias que se llaman digitales se tienen que conformar también como base. Y lo que nos tiene que hacer pensar es que hay una carencia de alfabetización porque no todos tienen el dominio de las competencias básicas. Ese es el problema. Habrá que incidir sobre esas competencias básicas. Otro aspecto que denoto es el de exigencia de procesos cognitivos complejos. Bueno, claro, aquellos que tengan el desarrollo, acuérdense, y ayer con el grupo que tenía yo en el taller, les aludí una palabra, se llama heterocronía. Acuérdense que cada uno tiene su propio ritmo, no podemos exigir que todos tengan la misma capacidad de respuesta. Si lo que tenemos que dar es oportunidades, en todo caso, para que puedan responder. No que tengan toda la misma capacidad de respuesta. No tiene ningún sentido. No todos, si ahora nos ponemos todos a hacer una carrera, yo no llegaría primero, lógicamente, pero igual la compañera que está haciendo la traducción seguramente llegaría, obviamente, antes que yo. ¿Qué amenazas nos encontramos? Bueno, en la actualidad nos encontramos con las amenazas, algunas de las pongo. La reducción e implantación de la nueva realidad. Claro, ¿cuál es la nueva realidad? La nueva realidad, al menos la que estamos viviendo en Europa, ya les digo, en Europa la conexión, la realidad es digital, ya no es analógica, por lo tanto, y además una evolución muy rápida, rapidísima. Muchos contenidos están quedando caducos. Esto es una amenaza para todos, porque nos obliga a conocer cuáles son los contenidos culturales que ya no son útiles, que han quedado fuera de tiempo, porque ha habido una evolución. Y esto a todos los niveles. Amén de aquellos contenidos que se han impartido defectuosamente a lo largo de la historia, como es los contenidos relacionados con la historia. Pero bueno, algo más que yo seguramente saben ustedes al respecto. Otro aspecto clave es la sustitución de la socialización real por la virtual. Les puedo asegurar que es usual ir a una cafetería allá en España, que vayan 4 amigos y estén con el celular comunicándose. Y están tomando una caña o una cervecita cada uno de ellos, pero están con el celular comunicándose. No entre ellos, sino con otras cosas. Ni hablan. Bueno, esto ocurre en las aulas. Yo soy de los profesores que les deja a los alumnos todos los recursos que quieran. Los celulares, los laptops, los computadores, todo lo que quieran. Lógicamente, yo intento controlar y llevar un ritmo a la clase y pedir y exigir determinados aspectos que me tienen que llevar a que ellos usen sus celulares no para sus intereses, sino para los intereses del proceso en el cual nos encontramos en el aula, no fuera del aula. Y claro, el profesor cada vez va más despistado al respecto. No se crean que es fácil. Yo he tenido aulas de 90, de 100. Anteriormente, cuando no existían
las tecnologías actuales, al uso de las tecnologías actuales he tenido hasta 250, pero bien, con 80 o 90 es muy difícil ese tipo de control. Algo habrá que hacer al respecto y eso se conforma además como una amenaza que tenemos. Otro aspecto que además, por puro sentido democrático, tenemos que asegurar es la privacidad. La privacidad de cada uno. Y ya saben cómo estamos con esos asuntos, sobre todo con los hackers. Y otro, que son los tiempos modernos, que nos hago la modernidad, que algunos dicen que nos ha tocado vivir, aunque algunos somos emigrantes digitales, son la aparición de problemas emocionales asociados. Es decir, están apareciendo en las aulas ya muchísimas patologías y que tienen lógicamente que incorporar un tratamiento. Ese tratamiento, yo me lo pregunto, ¿es educativo? Bueno, pues la verdad es que cuesta bastante hacer el planteamiento educativo y entonces tenemos que acudir a los recursos de los profesionales de la psicología para que puedan ayudarnos precisamente en ese tipo de ámbitos, porque están generando muchísimos problemas en el alumnado. El problema es que antes no los visualizábamos, ahora con las nuevas incorporaciones, con los cambios de los tiempos sí que los vamos visualizando. Ayer pudimos observar uno de los problemas, si recuerdo. Bien, sobre las fortalezas en los tiempos actuales y que los docentes tenemos que tener presente. La tecnología en realidad está aumentando, permite aumentar las posibilidades de aprendizaje, porque las formas de interacción aumentan. Ya no solamente es una interacción con posibilidad vis a vis, sino también es una interacción virtual. Tiene un pequeño problema, porque estamos trabajando con dos claves, que son la clave espacio y la clave tiempo. Sí que es verdad que lo del espacio lo hemos desvirtuado y por lo tanto hablar de espacios virtuales ya es algo usual, pero el control del tiempo es algo que todavía no lo tenemos bien dominado. De hecho, muchos profesores estamos hasta sábados y domingos en casa, conectados, trabajando. Bueno, el sábado y domingo aquí no, pero allá el sábado es sagrado y el domingo también. Los 2 días. Es que descansamos, el Señor en nuestro mundo no lo hizo en 5, no en 7. O no en 6, perdón, pero porque el 7º descansó. Claro. Importante también como fortaleza, la existencia de servicios de soporte. Cada vez hay más. Pero además, los centros educativos que no dispongan de estos servicios de soporte van a tener dificultades también para poder dar soporte a los alumnos que presenten necesidades. Esa es la lógica. ¿Y esto de dónde se deriva? Esta fortaleza sí que la tenemos bastante sumida en muchos lugares, pero en otros no. Es decir, no existe. No existe, tal como podemos comprobar en algunos contextos. No hay equipos psicopedagógicos de soporte, no hay equipos actualizados, cuando digo actualizados, que tengan un perfil actualizado para dar el soporte, y actualizado es que responda a los tiempos actuales y no a los tiempos pasados. Yo me preparé en los años 70, pero he tenido que establecer un proceso de formación continuada. Por lo tanto, ese es un aspecto básico para la actualización. Y luego hay que dar respuestas públicas según demandas. Las demandas de quiénes son. Pues las demandas son de todos, de todo el colectivo generalmente, por lo tanto, y las respuestas tienen que ser públicas. Cuando digo públicas, eso es la democracia. Lo que se expresa y todo el mundo conoce, no solo lo que algunos conocen. El conocimiento es para todos y hoy en día los profesores tenemos un pequeño problema o un gran problema, que generalmente el alumnado, depende en qué nivel nos situemos, puede disponer de más conocimientos que nosotros. Son más cabezas y además con más capacidad de búsqueda de conocimiento que la que uno puede tener y disponer. Fíjense cómo nos vamos situando. Y una fortaleza es que hay posibilidad de aprender con adaptación. Eso sí que es muy importante. Las tecnologías lo que nos han permitido en la actualidad, por ejemplo, es adaptar mucho mejor procesos. Ya vimos ayer algunos. En el Ministerio de Educación español, al menos, sí que ha ido desarrollando, por ejemplo, lo de la lectura fácil. Tenemos libros, tenemos suficiencia en la actualidad, al menos de conocimiento y de dominio como para poderlo expandir.
Y creo que es un aspecto importante porque además algunos de los alumnos con los que posiblemente pensábamos que no teníamos muchas posibilidades, sí que vamos a tener muchas posibilidades con ellos, para poder trabajar y para que ellos puedan aprender. Y luego las oportunidades. Bueno, vamos estableciendo los nuevos escenarios para la inclusión, porque lo de los espacios virtuales no lo habíamos planteado mucho. Sí, vamos a atenderlos a todos, y nosotros con todos. El discurso puede quedar, y es un discurso que todos lo avalamos, pero sin embargo habrá que aterrizar, que decimos algunos, de vez en cuando. Y en ese aterrizaje es pisar la realidad en la cual nos encontramos, y en esa realidad sí que vamos creando nuevos escenarios de inclusión. Y claro, esos nuevos escenarios de inclusión no solamente inciden en, llámenle si quieres, en la familia o en el marco social, sino son escenarios ya virtuales. Y ahí les dejo un poco la reflexión que nos debe de llevar al menos a buscar algunas soluciones. Otro aspecto es que la accesibilidad está favorecida por la simplificación. Algunos utilizan un Mac, no sé si aquí sé que utilizan el Mac. El Mac tiene una virtualidad y es que no tiene manual. Eso es una virtualidad. Es decir, ¿cómo es que yo para aprender algo me tengo que aprender un manual completo? Bueno, pero primero, no sé si tengo tiempo suficiente, no sé si tengo interés, si estoy motivado para leerlo, etcétera, etcétera. Pues esto le pasa a los alumnos también, no se crean. Es decir, estamos estableciendo procesos demasiado a menudo que incorporan un esfuerzo extra o extraordinario para poder aprender. No, tenemos que buscar maneras, precisamente, mediante procesos de simplificación. Lo de la lectura fácil es un proceso de simplificación que se ha hecho, por ejemplo. Pues ahí lo tienen. La accesibilidad. Y es la accesibilidad no solamente a los entornos de aprendizaje, sino a cualquier tipo de aprendizaje. Adaptación de estándares al diseño universal. No voy a aludir a ello, fundamentalmente porque ya se está trabajando y se está tratando en este evento suficientemente. Pero, bueno, sobre estas cosas mucho podríamos discutir. Si es interesante lo de los estándares, o bien los estándares habrá que pervertirlo de alguna manera para atender mucho más a procesos contextualizados. En principio podemos asumir que es una oportunidad. Y algo básico para todos nosotros y que tenemos que incorporar en todos los demás, y cuando digo en todos los demás, en nuestros alumnos y cualquier tipo de alumno, el aprendizaje, la necesidad de aprendizaje a lo largo de la vida. Dado que estas sociedades en las que vivimos son sociedades muy dinámicas, con cambios continuados, ese proceso de adaptación obliga al aprendizaje a lo largo de la vida. Uno puede pensar, qué pesado es todo esto, ¿verdad? Porque antes aprendíamos para toda la vida y ahora aprendemos durante toda la vida, que son los conceptos que se han estado utilizando en educación permanente. Bueno, pues hay que concienciarse, no hay otra. Como profesionales no hay otra. Porque si no estamos actualizados, no podemos responder. Y fíjense, una de las virtualidades que tenemos en la última información, y eso forma parte de nuestro aprendizaje a lo largo de la vida. Pues si no hacemos ese acceso y al menos integramos esa nueva información, difícilmente podemos dar respuesta a los que tenemos ahí delante. Fundamentalmente en el ámbito universitario, donde el dinamismo cada vez es más rápido y hay cambios que son inimaginables. Aunque, como diría Popper, si un marciano o alguien, si un viajero del tiempo volviera ahora, desde el siglo I, vamos a llamarle así, y fuera a un quirófano, no sabría que es un quirófano. Ha cambiado la tecnología totalmente. Pero si fuera un aula o una escuela, sabría que hay un maestro y alumnos. Porque no ha cambiado tanto. Fíjense. Bueno, algo malo, esto no lo digo yo, lo decía Pablo, así que, pero entiéndanlo. Tenemos la necesidad de un compromiso por el cambio. Y este es un cambio que hay que aludir, hay que cambiar, mediante, yo diría, revolucionario, ya de una vez. Eso significa ruptura. Pero como decimos allá, ¿quién le pone los cascabeles al gato? Vale. Cambios que creo que hay que afrontar en el profesorado.
Entre ellos, aludo a la caducidad de un pensamiento único. Claro, nos movemos como en procesos categóricos de percepciones en las que nuestros pensamientos se deciden como los válidos. Esto es el pensamiento único. Todos los profesores nos sentimos dueños maravillosos y excelentes y únicos en el mundo del saber. Y este saber que yo dispongo es el saber que todos tienen que aprender. Desde un punto de vista cultural le llamaría monotético. Y además le llamaría también, lo tético es de teísmo, que tiene que ver con las creencias. Y es creencia única. Es decir, no hay una sola manera de hacer las cosas. Primer cambio que hay que incorporar. Hay muchas maneras distintas y entonces hay que irlas a descubrir. Desde un planteamiento cultural sería como la búsqueda de la multiculturalidad para conseguir ya un proceso de interculturalidad. Desde ese planteamiento. Y eso es interesante e importante cuando estamos trabajando con colectivos, con alumnado que proviene y que además tiene características determinadas. Aquí, por ejemplo, los que están trabajando en las escuelas con colectivos indígenas. Pues más importante de lo que parece. Pero además, cambiarlo uno, pero hacerlo cambiar los demás. Porque si yo transmito mi forma de hacer, esa transmisión va a seguir siendo única, un único camino. No, es que no hay un único camino. Las tendencias nunca han sido así en realidad. Además, eso es peligroso desde el punto de vista político, porque ¿saben a qué nos lleva? A que yo soy el dueño del saber y yo tomo el mando y decido. Dictadura del profesor. Y podemos acudir a esa palabra, la dictadura del profesor. No digo el profesorado, que es distinto, no hay. Solo del profesor o profesora. No se crean ustedes que no. Profesor o profesora. El reconocimiento, por lo tanto, de la existencia de formas distintas en cada proceso de enseñanza-aprendizaje, que es lo que les planteaba. Y en ese eje vamos a intentar, deberemos de intentar establecer la multivariedad de estrategias metódicas para conseguir unos objetivos determinados que están en nuestros programas. Bueno, tenemos que aprender que no hay una única manera de llegar a conseguir el aprendizaje. En esa no hay única manera, la lógica establece la utilización de esa multivariedad de estrategias metódicas. Nos pensamos demasiado a menudo que cuando hay un establecimiento de categorías, por eso había los principios inicialmente, cada categoría va a funcionar mediante determinados planteamientos de proceso de enseñanza-aprendizaje. No. Es decir, ir con ideas preconcebidas sobre cómo aprenden los alumnos es un error, precisamente porque si tenemos 30 o 40 alumnos delante, no va a haber los 4 estilos que Hornes decía de aprendizaje. No. Ni los de independencia de campo. Va a haber 35 estilos de aprendizaje distintos. Claro, el planteamiento psicométrico y el psicológico fundamentalmente ha ido estableciendo categorías para explicar cosas, que está bien y no ha sido útil, pero el planteamiento educativo va más allá. Es decir, los enfoques educativos nos tienen que llevar más allá. Y ese es un aspecto que tenemos que tomar conciencia como docentes. Y adaptar las estrategias, lógicamente, a los particulares del alumno, cosa que ya hemos ido incidiendo. Perdón. Claro, en España, por ejemplo, y les pongo esta transparencia, porque ahí estamos muy imbuidos de la influencia europea. Como bien saben, pertenecemos a la Unión Europea y la Unión Europea nos marca a veces determinados designios sobre los que nos podemos ir moviendo. Fundamentalmente porque se está trabajando en todos los países. Los 29, bueno, menos uno que se va, es Inglaterra, es Gran Bretaña, eso dicen, se quieren ir. Ya decimos, bueno, que hagan lo que quieran, que está muy bien. Pero de los 29 al menos sí que hay estos planteamientos que han ido orientando los diseños de formación de profesorado. Y entre ellos se destaca valorar la diversidad del alumnado. Ya hemos repetido, por activa y por pasiva, que cada uno es cada uno y lógicamente el recurso somos todos y cada alumno es un recurso y que la diversidad es un recurso.
Bien, pero es valorar. Esa valoración lo que implica es un cambio de perspectiva respecto a lo que el docente tiene que hacer. Y ahí nos tenemos que manejar necesariamente. Apoyar a todos los alumnos. Fíjense, ayer me preguntaban sobre cómo motivar a los alumnos. Y yo les dije, bueno, hay un aspecto básico importante que tenemos que tener en cuenta. Son intereses y expectativas de cada uno de ellos. Si yo todo el trabajo que hago con el alumnado es un trabajo que no tiene en cuenta ni sus intereses ni sus expectativas, seguramente no se accionarán para poder aprender. Por lo tanto, el porcentaje de fracaso puede ser más alto de lo que yo pudiera esperar. Ese es un punto de partida y seguramente también será un punto de llegada. Y no solamente como punto de partida, sino también como punto de llegada. Y por eso es necesario apoyar a todos los alumnos, teniendo en cuenta que todo lo que vamos a hacer para ellos nos va a generar un proceso de positividad para conseguir los objetivos que se pretenden. Trabajar con los otros. Lógicamente los modelos se han ido modificando. Ahora los modelos colaborativos son modelos de corresponsabilidad, no solamente en el aula, sino también en el centro educativo. Y es más importante de lo que parece, porque los recursos los tenemos en la propia escuela. Y al disponer de esos recursos en la propia escuela y asumir esa corresponsabilidad entre el conjunto de profesorado, lo que estamos consiguiendo en realidad es satisfacer a muchos más alumnos, las necesidades de muchos más alumnos. ¿Qué es lo que ocurre en los centros en la realidad? Pues miren, yo he tenido la posibilidad de pertenecer a algunos claustros en escuelas de primaria y les puedo decir que están enfrentados. Siempre hay dos sectores. Nunca lo he entendido. Sigo sin entenderlo. Lo puedo justificar deductivamente. Pero no es posible que haya sectores enfrentados cuando el objetivo de todos es el mismo. Si el objetivo de todos es el mismo, ¿cómo es que hay posiciones distintas, además de enfrentamiento, inclusive llegan al enfrentamiento personal? No solamente al enfrentamiento de ideas. Se necesita... Hay dos alternativas en este caso. O la imposición o el consenso. Y ahí tienen que elegir ustedes. Bueno, pues tenemos que formarnos precisamente para el consenso. No tiene utilidad la imposición. Porque hay un sector que no va a estar a gusto, no va a poder trabajar a gusto y por lo tanto va a tener una repercusión directa sobre todo aquello que hacen sus alumnos. Y otro aspecto que parte al menos de los principios que antes y de lo que antes hemos ido aludiendo es el desarrollo profesional y personal del docente. Claro, todos nos responsabilizamos de nuestro propio aprendizaje continuado, permanente. Bueno, esto es un proceso de toma de conciencia y ahí es donde nos debemos de ir situando. En Europa ya les digo que estos 4 ejes están incidiendo fundamentalmente en todos los parámetros de formación de profesorado para atender la diversidad en ese enfoque. Ya les dejo aquí esto, es de la Agencia Europea sobre Necesidades Educativas Especiales que tenemos. Claro, ¿qué modelo podemos ir planteando, por lo tanto, que nos sirva, o que le sirva al docente para actuar en sus escuelas, en sus centros educativos? Bueno, pues es un modelo que nos permita, al menos, establecer los objetivos. No quiero incidir desde los conceptos de competencias, pero lógicamente estos objetivos pertenecen a la concepción de competencias, están inscritos dentro de la concepción de competencias. Y espero que lo asuman de esa manera. Y que estos deben de ser de forma flexible, plantearlos para todos, para la mayor parte y para algunos. Y ese tiene que ser el planteamiento. Está afectando al diseño. Pero ojo, nosotros somos diseñadores, como ayer se decía, pero también somos constructores. Construimos realidades, nuevas realidades. Sí que diseñamos, pero también las construimos. En función de lo que yo planifico, en función de lo que yo diseño, construyo una realidad. Que además esa realidad se contextualiza. Obviamente puede ser funcional o disfuncional.
Y ese va a ser el problema que vamos a tener. De igual manera, para cumplir esos objetivos, se diseñan las actividades y los procesos de evaluación en los cuales nosotros estamos obligados, generalmente. Y hay un proceso de interrelación, de que el pensamiento sobre todos estos aspectos tiene que ser un pensamiento global, donde los objetivos se conecten directamente con los procesos de evaluación y también con las actividades que van a permitir conseguirlos. Claro, ¿y cuál es el eje? Disculpen. Bueno, ¿cuáles son los ejes que en un marco de educación inclusiva nosotros deberíamos plantear? Pues miren, tenemos uno que ya se ha ido aludiendo y me sabe mal volverlo a repetir, pero creo que es necesario, que es compartir experiencias curriculares. ¿Cuántos de ustedes, bueno, yo lo digo también, cuántos de nosotros en el ámbito universitario compartimos con nuestros colegas todo lo que estamos haciendo? Pues les puedo asegurar que como todos nos creemos reyes, pues muy poco. ¿Qué me van a explicar los otros? Bueno, este es un error. Ya lo pueden imaginar. Esto es así. Es un gran error. No, hay que compartirlo y además hay que posibilitar. Esto nos tiene que llevar que en la educación inclusiva el papel que tienen los equipos directivos, y es un papel importante, no era el objeto de análisis que yo quería hacer aquí, pero sí que les quiero recordar el mismo. Ese papel es fundamental para poder establecer nexos de dependencia, de interdependencia entre el profesorado y además cambiar la cultura de los propios centros. Sin ellos no se cambia la cultura. La cultura, aunque se puede cambiar desde la base, si disponemos del recurso de los equipos directivos, que sería la superestructura del centro, se facilita mucho más esos cambios. Por lo tanto, tiene que ser un compromiso de todos. Praxis colaborativa y comunitaria, es decir, todo lo que se haga. La praxis hace referencia a lo teórico y a lo práctico, es decir, incorpora la teoría y la práctica en las acciones. Toda acción tiene un componente teórico. Si yo lo que hago en mi aula es una actividad individualizada donde los alumnos los pongo en corro y a ver quién sabe más, sí, estoy fundamentando un proceso de competencia, donde el mejor estará primero y el peor estará el último. Y eso es un proceso de clasificación, darwinismo social. Es decir, sin darme cuenta estoy incorporando mecanismos que asumen el darwinismo social en ese tipo de actividades, sin darme cuenta. No era mi intención, oiga, no era su intención, pero usted lo está planteando. Es decir, hay que tener una toma de conciencia sobre lo que uno hace, y esas son las implicaciones. Ayer se aludió a ética, pues sí, aquí. Son las implicaciones éticas que tienen nuestras acciones desde el planteamiento ético. Una pedagogía diferenciada y reflexiva. Eso significa tener en cuenta a las características diferenciales de los discentes, del alumnado, y además reflexiva. Yo apunto, generalmente es necesario que aprendamos todos los docentes, todos, a dominar los procesos de investigación-acción. Son muy cualitativos, que se fundamentan mucho en la reflexión. ¿Por qué? Porque nos permiten cambiar mediante la reflexión. Yo asumo qué es lo que he hecho, hasta dónde he llegado, qué he logrado, y puedo incorporar mecanismos de cambio. De otra manera, no cambio. Necesitamos cambiar en ese sentido. Y, lógicamente, compartir necesidades y fortalezas. Miren, cuando uno va a un centro educativo, es curioso que ve profesores magníficos en general, que han creado una cantidad de recursos impresionantes, increíbles, muy bien realizados, que solo los utilizan en su aula. Y la pregunta es, ¿por qué solo aquí? ¿Por qué no lo compartes? Bueno, la pregunta es a vosotros, ¿y por qué no buscas compartirlo? No es de uno, siempre son de dos, entendamos. Esos aspectos nos tienen que llevar realmente a establecer un marco que sí que vamos a conseguir que la inclusión vaya avanzando. La inclusión todavía lo dimos como proceso y en demasiados lugares una utopía. Tenemos definiciones de inclusión todas las que quieran y tenemos escuelas que se llaman inclusivas que luego no lo son.
Solo son inclusivas porque tienen mecanismos que son estándar. Si hay un estándar, difícilmente puede ser de inclusión, pero bueno, lo asumen de esa manera de forma oficial. Luego la realidad es que la inclusión se da en aquellas escuelas que están en los barrios más privados psicosocialmente, en aquellos lugares que tienen menos recursos, donde los maestros y las maestras atienden a todo el alumnado, se esfuerzan, conocen a sus familias, conocen el entorno sociocomunitario. Cuando un alumno tiene un problema, incorporan la relación con los padres y también incorporan la relación con la municipalidad para poder irlo solucionando. Eso es inclusión. Lo otro ya veremos. Bien, sí, de alguna manera me parece que en todo en el proceso de desarrollo sociohistórico de todos los contextos, lo que se debería de dar para poder asumir algunos principios que los docentes deben tener para poder conformar y justificar incluso las acciones formativas que generen una atención hacia la diversidad, 4 principios fundamentales: validez formativa, normalización, validez ecológica y validez personal. Miren, validez ecológica, lo que hacemos nos tiene que servir para vivir y desarrollarnos, y para adaptarnos al contexto en el cual vivimos y nos desarrollamos. Si cuando yo salgo lo que tengo que leer son letreros en inglés, oigan, y aquí no hay inglés, oigan, ya tenemos. Aprende inglés, porque cuando salgo, si no es inglés, no sé hacer nada, no me da nada. Entendámonos. En las comunidades indígenas, cuando uno sale de la escuela, todos hablan la lengua indígena. Imagínense, hago una suposición, y espero que me perdonen si caigo en algún error. Cuando salen los chicos de la escuela, salen fuera y se comunican con su entorno en una lengua indígena. Y resulta que en la escuela la lengua indígena significa solo el 10% o el 20% del currículum. Oiga, aquí está pasando algo. Muy poca, es decir, ese currículum tiene muy poca validez ecológica, porque lo que está ahí fuera no es esto. ¿Me explico? En ese sentido. Habrá que modificarlo. Y a los docentes ahí nos tenemos que estar preparados para asumirlo. Validez formativa. Bueno, las implicaciones que tienen aquello que se llama la formación de base. La formación de base lo que incorpora son mecanismos para que yo pueda seguir avanzando en mi proceso educativo. Si yo no dispongo de los mecanismos que lectura, escritura, cálculo, de toda una serie de aprendizajes que van a ser el pozo de los demás, pues algo está pasando ahí. A eso se refiere la validez formativa, que todo aquello que me haga me permita avanzar en el proceso educativo en el cual yo me haya incluido. Y además para todos, lógicamente, va a haber diferencias entre uno y los demás. Validez personal. En el caso de la validez personal, estamos aludiendo al desarrollo afectivo, emocional de cada uno de los alumnos. Si todo aquello que hacemos en el aula no tiene ninguna validez personal, aquí está pasando algo. Por lo tanto, habrá que considerar necesariamente el análisis de esos intereses, de esas expectativas, de esas necesidades que tienen los alumnos. Y luego normalización, no la entiendo desde la normalización estandarizada, sino el asumir que la diferencia y que el cada uno es normal. Es decir, de alguna manera habría que quitar ya la palabra. De alguna manera habría que quitar ya la palabra. La pongo solamente como recordatorio. Porque normalizar, en teoría, es estandarizar. Es estandarizar, pero desde un planteamiento educativo normalizar no debe ser estandarizar. Normalizar es asumir la individualidad. Nada más. Y por lo tanto es tener en cuenta al otro, aquello que plantean algunos como la alteridad. ¿De qué retos se nos pueden plantear al profesorado para atender la diversidad? Bueno, yo creo que desde facilitar el acceso al currículum para todos, en general, ese es un reto todavía. Todavía sigue siendo un reto. Por lo tanto, el currículum tiene que ser flexible. Y tenemos enfoques curriculares, sabemos lo suficiente y hemos desarrollado en los planteamientos desde la didáctica lo suficiente como para poderlo hacer. Eso lo tienen que aprender los docentes. ¿Qué son esos enfoques? Asegurar las comunidades de aprendizaje y las relaciones de los apoyos.
Hemos de entender que la escuela es una comunidad de aprendizaje, de igual manera que el aula es una pequeña comunidad de aprendizaje. Y como tal, todos son relevantes. Todos y todas son relevantes. No es que haya algunos que no lo sean. Todos. La comunidad es el apoyo fundamental. De ahí que hayamos ido desarrollando estrategias como la tutoría entre iguales, por ejemplo, aparte de otros tipos de planteamientos. ¿Por qué se desarrolla? Precisamente asumiendo que la comunidad es el recurso. Disponibilidad y capacidad para trabajar efectivamente con padres y tutores. Una de las cosas más difíciles que se nos plantea comúnmente, el incorporar a los padres a los procesos educativos. El proceso educativo va más allá de lo instructivo, si no tendríamos que diferenciar claramente instrucción de educación. Si es instrucción, acuérdense, no sé, ustedes no habrán ido al servicio militar, pero a mí me tocó obligatoriamente hacerlo. Aquello era instrucción, a marcar el paso, era lo único que aprendíamos, no era educación. No era educación, era instrucción. Bien, en las escuelas, ¿qué es lo que tenemos que asumir? Tenemos que asumir que la educación va más allá de la instrucción también y que hay contextos, hay espacios informales de aprendizaje donde los alumnos también están aprendiendo. Son los tiempos libres. Aquí le llaman también lo del recreo, ¿no? Salir al recreo, por ejemplo, y otros espacios. Y ahí habrá que considerar el papel que tienen los padres en esos otros espacios. Gestionar eficientemente la diversidad de la clase. Esto es lo que se llama la gestión del aula. En todos los conflictos hay que atajarlos, todos, mediante los mecanismos que fueren. Quizá tenemos que aprender ya a solucionar conflictos. Incorporarlo a lo que sería el diseño curricular para el aprendizaje de un formador. Asumir el protagonismo que tienen los alumnos. Aquí expongo que hay que redefinir los roles. Bien, nos situamos en un proceso que ya no va de la enseñanza al aprendizaje estrictamente, es decir, que lo importante ya no es la enseñanza y que, bueno, si aprenden o no aprenden, no, ya veremos, ponemos un aprobado o un reprobado final y punto. Y no nos preocupamos mucho más nada. Lo importante ya no es lo que yo enseño, sino lo importante es lo que el alumno aprende. Por lo tanto, este cambio incorpora necesariamente un cambio también en el compromiso que el alumno tiene que adquirir hacia el aprendizaje. Pero es papel nuestro el motivar o el llegar a ese compromiso para el aprendizaje. De igual manera, luego hay que crear nuevos escenarios para el aprendizaje. Los escenarios que hemos ido creando, como son escenarios del aula, no son suficientes fundamentalmente porque si todo aprendizaje tiene que ser transformador en la vida de cualquier persona, la lógica establece que la transformación también se tiene que visualizar en un proceso de transferencia ahí fuera. Aquello que había, no sé si era Expediente X, dice, la verdad está ahí fuera, decía o algo así, pues sí, la verdad es que está ahí fuera. Y aquí tenemos una verdad, pero la verdad hay muchas más allí fuera. Y algo nos tiene que hacer pensar este planteamiento para posibilitar esos nuevos escenarios. Y me van a perdonar sobre las TICs, voy a decir poca cosa, porque ya de alguna manera se ha ido planteando, lo digo por el tiempo, y no afecta en demasiado al discurso. Lo que defino como una teoría óptima en la gestión del aula. Esa teoría óptima nos tiene que llevar a plantear necesariamente este eje de relación entre lo particular de cada alumno, lo común de todos los alumnos, eso es importante, lo propio de la cultura del aula, porque tiene características diferenciales, porque no es lo mismo estar dando clases en un aula de primero que un aula de tercero, son características diferenciales, y también lo propio de la cultura del centro, y cada centro se diferencia de otros centros, por lo tanto, asumir este contexto escuela, que es un contexto cultural, desde la práctica curricular para la transformación y el aprendizaje nos podría llevar precisamente a conformar un proceso claro de inclusión educativa, al menos dando más posibilidades para que las oportunidades de todos se tengan en cuenta, y para todos. Y ahora sí, para finalizar ya, algunos retos finales. Yo entre los retos plantearía, aparte de lo que aquí se expone, en los que expusimos anteriormente, la formación especializada y la formación generalista, porque esto nos atañe.
Yo entiendo que los procesos tienen que ser flexibles y polivalentes. La formación inicial del docente tiene que ser polivalente. Es decir, que sirva para muchas cosas. Eso es la polivalencia. Que sirva para muchas cosas. ¿Por qué se sirva para muchas cosas? Pues porque los contextos son muy distintos en los que un docente puede interactuar en el futuro. Por lo tanto, tiene que estar preparado para ello. Y si no tiene una formación polivalente, no va a tener una buena preparación. Esa formación polivalente conectada directamente con la práctica. Y luego una formación flexible, fundamentada en los intereses también de cada docente. Y ahí tiene que ver mucho la formación permanente. Sin marcos de flexibilidad, esa flexibilidad pertenece al docente y además debe de estar contextualizada, lo que nos podría llegar a llamar algo que nosotros hemos definido ahí como modelo contextual crítico. Es decir, contextualizamos las acciones y las analizamos críticamente para poder buscar soluciones de hacia dónde tener, qué es lo que tenemos que aprender, porque hemos de servir a la inclusión. Ese es el planteamiento. De tal manera que si nosotros establecemos ya desde el inicio una formación especializada, nos estaremos equivocando. Porque ¿cómo nos conectamos con los demás docentes? Yo soy el especialista. Les dice alguien que ha sido especialista. ¿Cómo nos conectamos con los demás? ¿Cuáles son nuestros nexos de comunicación para poder permitir precisamente que hablemos el mismo lenguaje y incidamos sobre los mismos objetivos? Pues disponer primero de una formación generalista que sea polivalente. Ese es el planteamiento que hemos intentado, de hecho, en mi facultad, después de muchísimas discusiones en las cuales tuve la oportunidad de intervenir, al menos así lo conseguimos. No estamos muy a gusto del todo, fundamentalmente porque luego llegamos los sabios y como somos muy sabios, decimos lo que decimos. El saber lo tenemos nosotros y ahí hemos encauzado una acción que todavía sigue siendo problemática, de cómo colaborar con los otros. No tengo todas las soluciones, idealmente las podríamos tener, pero no crean que esto resulta luego demasiado fácil. Y para terminar ya, solo dejarles este anuncio que lo pueden leer. Y nada, y agradecerles su atención y estoy a su disposición para aclarar todo aquello que crean pertinente. Muchas gracias. Tantas cosas que se dijeron, ¿verdad? Espero que hayan tomado nota. Hay muchas situaciones que tenemos que reflexionar para modificar nuestras prácticas docentes. Comenzaríamos con una ronda de participaciones por parte de ustedes. Algunos, no comentarios, más bien algunas dudas o preguntas que tuvieran para el doctor Pedro. Por ahí van a estar pasando algunos micrófonos para el área de ustedes, el área de auditorio. Muy buenos días. Felicidades en primer lugar por tan excelente conferencia y exposición. Al final casi de su lámina hablaba de aprovechar algo así, el discurso disidente, nomás que creo que no alcanzó ahorita a mencionarlo. Sí me gustaría que nos pudiera abundar un poco, porque parecía ser que aprovechar este asunto del planteamiento disidente para poder generar más discusión o algo así. No sé si pudiera abundar en eso. Sí, no era el planteamiento disidente, pero está bien lo que plantea. Era el planteamiento discente, es decir, el papel que tiene el alumnado. No obstante,
No obstante, la sugerencia que me acaba de hacer, no, me parece más importante de lo que podríamos pensar. Es decir, yo he aludido, por ejemplo, que en los centros educativos nos encontramos con disensiones, y esos son planteamientos disidentes. Bueno, el planteamiento disidente tiene que focalizarse de alguna manera. Yo antes aludía que o se imponen las cosas o se consensúan. Por lo tanto, obviamente, desde mi planteamiento particular no voy a imponer. Lo que quiero es el consenso, porque si impongo no sirve. Y el consenso implica disponer precisamente del otro, del planteamiento disidente del otro, que a veces puede ser el alumno, y lo es muy a menudo, depende en qué niveles, porque las discusiones ahí se establecen. Hay que incorporarlo al planteamiento disidente, tal como, mire, la sugerencia que me ha hecho es magnífica y se lo agradezco. Hay que incorporar ese planteamiento disidente a lo que es la forma de pensar que tiene uno, o mejor dicho, a las acciones que se van a poner en marcha. Es decir, uno tiene que ser capaz de ceder, porque si no cedemos, no conseguimos los logros, que además los logros son de todos y para todos. Aquí lo que se acaba de alguna manera es el personalismo. Cuando digo se acaba, ojo, pónganlo entre comillas, todos somos personas, faltaría más. Pero se acaba el personalismo del único, de yo soy el que tiene la razón. Ahí es donde se acaba, con ese planteamiento es necesario, muchas gracias, se lo repito, es necesario disponer del planteamiento disidente, y si no se tiene, se busca. Si no se tiene, se busca, porque no vamos a conseguir inclusión. Ocurre en el aula, cuando tenemos a los alumnos. Siempre esperamos, bueno, el alumno hace siempre la pregunta a los mismos. Que son los que parecen, depende en qué nivel, a veces son muy disidentes, pero depende en qué nivel. Pero tenemos que buscar no solamente de ellos, sino la de todos, la opinión de todos, los intereses de todos. Y ahí, lógicamente, el docente es el que tiene la responsabilidad de poderlo establecer. Doctor, buenos días. Al principio mencionó que la diversidad es no dejar a nadie fuera. Entonces, ¿usted cómo diferenciaría la diversidad de la inclusión? No hay que diferenciarlo. Es decir, cuando hablamos de inclusión es que la diversidad está ahí. Hablar de diversidad cuando hablamos de inclusión, la diversidad está dentro de la inclusión. No podemos hablar de inclusión sin diversidad. Es imposible. No es inclusión. Porque la diversidad precisamente es lo que algunos llamamos como la alteridad, todos los otros. Eso es la diversidad, todos los otros. Y en sostener en cuenta a todos los otros me obliga necesariamente a hacer un proceso inclusivo, si no, no lo es. Ese es el argumento. Y nos lleva a pensar, por ejemplo, la diferencia que hay, es decir, nos preguntamos, ¿hay inclusión en los centros de educación especial? En España lo mantenemos todavía, por desgracia, desde mi punto de vista. Hay inclusión en los centros de educación especial, porque mire, hay algunos autores que hablan de educación especial inclusiva. Eso es una falacia. La educación especial no puede ser inclusiva. Primero porque es especial. Quítenle el calificativo de especial y entonces hablamos. No sé si le respondo a ello. Buenos días a todos, doctor. Pues hay muchas cosas, ¿no?, que podríamos profundizar. A mí me llama la atención el asunto de que usted plantea a la formación del docente como un elemento fundamental para los procesos inclusivos. Y habla de, por ejemplo, habló del manejo de los idiomas, del inglés, de los dialectos, pero también habla de la gestión, del manejo del currículum y de otros elementos que en sí mismos son muy demandantes para el maestro. ¿Cuáles serían los conocimientos mínimos básicos que un docente requeriría para considerarse como gestor inclusivo? Pues desde un modelo con el que intento trabajar desde hace tiempo, el contexto crítico, estaría sujeto a las necesidades, a tres aspectos básicos. Al contexto en el cual yo tengo que actuar, y eso hay que valorarlo, y al proceso dialógico entre necesidades individuales y necesidades sociales. Ahí es donde me situaría, precisamente para poder gestionar todo lo demás.
Si esto no lo tengo solucionado, lo tengo que intentar solucionar. Y es una cuestión de diseño, luego de diseño curricular para poderlo implementar en pura lógica. Ese sería, no sé si le he podido responder. Gracias. Buenos días. ¿Cuál sería lo esencial o lo básico en un colegiado docente como base de un trabajo colectivo? Para trabajar junto con los demás. Sí. Bueno, está claro, es la actitud. Fíjense bien y de forma muy clara que las actitudes son aquello que llaman las predisposiciones hacia los objetos. Es decir, si me quiero acercar o me quiero alejar del objeto. Es la actitud. Es una actitud que